Seguimos viendo versículos que son solamente en apariencia, que presentan algún grado de dificultad para algunas personas. Hoy vamos a tomar Filipenses capítulo 2, por favor. Esta porción de escritura que vamos a estudiar ahora es citada por las personas que creen en la Trinidad, básicamente por dos expresiones que vamos a ver ahora cuando leamos el registro. Las dos expresiones son, siendo en forma de Dios, esa es la primera, y la segunda que también vamos a estudiar es, se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Bueno, vamos a estudiarla. Filipenses 2, en el versículo 6 comenzamos. Ahí dice, el cual, refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Bien, a partir de este registro, quienes proponen la Trinidad dicen que Jesús, siendo Dios, se hizo hombre, pues dejó, en la misma suposición, pues dejó las cualidades de todopoderoso Creador y se transformó o se transubstanció en un mortal Dios hombre. Bien, vamos a ver muy bien que esto no es lo que quiso decir Pablo por revelación de Dios. El mismo apóstol Pablo, también por revelación de Dios, dejó por escrito lo que él pensaba acerca de la identidad de Dios nuestro Padre y de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ir a Romanos, por favor, dejando una marca acá en Filipenses 2, pero vamos a ir a Romanos, en el capítulo 16, al final de Romanos. Ahí en el versículo 27, donde termina Romanos, dice, al único y sabio Dios, sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Primera de Timoteo, capítulo 2. Esto es lo que vemos siempre, que en realidad son tantos, es tan grande la evidencia simple que surge de la simple lectura de la Biblia, que no podemos dejarnos confundir por algún versículo que en apariencia tendría algún conflicto. Primera Timoteo 2:5, miren lo que dice este versículo. Porque ¿cuántos dioses hay? Dice acá, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Claramente, Jesucristo hombre, Dios, Dios. Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4. En el versículo 4 dice, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo. ¿Cuántos dice acá? Un Dios y Padre de todos. Al decir que es Dios y Padre de todos, significa que también es Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el cual es sobre todos, lo cual indica que también está sobre nuestro Señor Jesucristo, y por todos y en todos. Primera de Corintios, capítulo 8. Primera de Corintios, capítulo 8. En el versículo 4 dice, acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Pues aunque haya muchos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas. Jesucristo es una de esas maravillosas cosas que proceden de nuestro querido Dios. Y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él.
Estos 4 registros, vean, para muestra basta un botón. En este caso no tenemos más tiempo, pero usted puede revisarlo y está por toda la Biblia esta evidencia que muestra la conciencia monoteísta de Pablo, a quien Dios le respiró su palabra para que la escribiera y nosotros hoy estemos bendecidos con leerla y estudiarla y ponerla por obra. Vamos a Filipenses 2, donde estábamos. Podemos decir que esos versículos como que coronan la lección de ese capítulo 2, que es el definir y abogar por un servicio amoroso y piadoso dentro del cuerpo de Cristo. La gran súplica de este capítulo es que cada hijo de Dios modele activamente sus pensamientos según el ejemplo de servicio que nosotros vemos en la documentación de la palabra ha tenido nuestro querido Señor Jesucristo. El Hijo de Dios es llamado, y llamado, todos nosotros somos llamados, somos urgidos a seguir las amonestaciones de Pablo para participar en el llamamiento al servicio cristiano que tenemos todos los hijos de Dios. Ese servicio cristiano emana, sale, surge del pensamiento y de la conducta piadosa que se llama la mente de Cristo. Pues bien, el capítulo continúa poniendo como ejemplos de ese estilo de vida a Jesús, a Pablo, a Timoteo y a Epafrodito. ¿Qué hace eso? Muestra claramente que si estos 4 hombres pudieron, nosotros también podemos, y de hecho deberíamos. Muy bien. Si Jesús fuera Dios, difícilmente estos otros 3 hermanos que acabo de mencionar, o nosotros, hubiésemos podido tener esta clase de servicio que fue primeramente ofrecido por el Señor Jesucristo. Ellos entonces la vivieron, entonces nosotros podemos aspirar a vivir ese estilo de servicio también. Filipenses 2 les dije al comienzo, en el versículo 1, dice: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, todas expresiones retóricas. No dice, habrá alguna misericordia, habrá alguna comunión en el Espíritu. No, da por sentado que todos nosotros entendemos que todas estas cosas están disponibles. Sí que hay alguna consolación en Cristo, más que alguna consolación. Hay mucho consuelo en Cristo, mucho amor entrañable, afecto entrañable y misericordia. ¿Qué tiene que hacer el Hijo de Dios para involucrarse en estas bendiciones que acabamos de leer? Estas bendiciones que vienen dadas por nuestro Dios. Debemos hacer lo que dice el versículo 2, y veamos lo que dice. Dice, completad mi gozo sintiendo lo mismo. La palabra para sintiendo es la palabra griega que debiera ser traducida pensando lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo, nuevamente la misma palabra que debiera ser traducida pensando, unánimes, pensando una misma cosa. Entonces, la primera cosa para lograr completar el gozo de Pablo, y lógicamente el de Dios, que fue quien le reveló la epístola a Pablo para que la escribiera, es sentir lo mismo. Literalmente, entonces, es pensar lo mismo. ¿Lo mismo que quién? Lo mismo que Pablo, quien expresó lo que piensa en el capítulo 1. Y ahí vamos. Filipenses capítulo 1, en el versículo 20. Vamos a ver qué pensaba Pablo, qué es lo que nosotros deberíamos aspirar a pensar. Filipenses 1, 20 dice, conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte, porque para mí, dice Pablo, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Esto es lo que Pablo sentía, o más bien lo que Pablo pensaba. Él vivió Cristo y así puso un ejemplo para nosotros, sus hermanos. Filipenses 1, ahí estamos, vamos al versículo 29, por favor. Dice,
porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto, dice el 30, que habéis visto en mí, y ahora oís que hay en mí. Bueno, pues, nosotros no lo hemos visto al apóstol Pablo, pero esta palabra de Dios es testimonio súper suficiente. Es como si lo hubiésemos visto. Nosotros leemos y nosotros vemos la documentación de la palabra, cuál fue la conducta que tuvo Pablo. Filipenses capítulo 2. Antes de ir ahí a Filipenses 2, ¿vieron donde dice en Filipenses 1:29, dice, sino también que padezcáis por él? Bueno, les voy a decir que una de las acepciones de padezcáis en griego es experimentar una sensación o una impresión que usualmente es dolorosa. También puede significar, o puede ser traducido como ser afectado, sentir, tener una experiencia sensible, dice un autor, experimentar o pasar por alguna situación en la vida. Básicamente es experimentar algo, pasar por una situación en virtud o a causa de el Señor Jesucristo o en su nombre o a causa de Él, como dije. Si Jesucristo fuera Dios, ¿cómo podría usted, siendo un ser humano, experimentar, ser afectado, sentir, tener una experiencia sensible como la que sea que haya experimentado Dios? Imposible, ¿verdad? No tendría ninguna lógica. El apóstol Pablo nos encomienda por revelación de Dios que para nosotros el vivir sea Cristo, que nuestra vida sea como la de Jesús o la de Pablo, es decir, un servicio amoroso que sea cristiano y altruista, que quiere decir totalmente desprendido de uno mismo, desprendido de sí, en favor de los demás. El capítulo 2, que es el que tenemos bajo estudio, gira en torno al versículo que estamos por leer, que es el número 5. Filipenses 2:5 dice, haya pues en vosotros este sentir, que es este pensar, que hubo también en Cristo Jesús. Nos invita, nos insta a acoger la mente que es nuestra en Cristo Jesús. Les voy a leer otra traducción de este mismo versículo que me pareció muy interesante y muy relevante para lo que estamos estudiando. Esta otra versión del versículo 5 dice, retengan en ustedes esta actitud mental que también hubo en Cristo Jesús. ¿Lo ven? Nos urge, nos invita a que tengamos la actitud mental que tuvo nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál fue su actitud mental? Una total entrega de sí mismo en favor de los demás. Este es el ejemplo para nuestro andar espiritual. Tenemos que tener la mente, los pensamientos que tuvo Jesucristo. Fíjense que cuando decimos la mente, no hablamos del cerebro, hablamos del contenido del cerebro. La mente, las cosas que componían, los pensamientos de la palabra de Dios que componían por la propia voluntad, la mente de nuestro querido Señor Jesucristo, la palabra nos insta a que nosotros también la tengamos. Necesitamos aprender de la palabra de Dios a pensar sus pensamientos. Esa es una nueva mente para nosotros y tenemos que hacernos de ella, la tenemos que agarrar, la tenemos que hacer nuestra a través de estudiar la palabra de Dios con mucha oración al Padre en el nombre de nuestro querido Señor Jesucristo. Él, nuestro Señor, vivió todas las virtudes que vimos en los versículos de arriba. Él no hizo nada por contienda o vanagloria, jamás consideró que su éxito se debiera a Él. En contraste, Él estimó el bienestar ajeno por encima de sus propios intereses, al punto que puso su vida en servicio a Dios en favor de toda la humanidad. Él se despojó de todo para que la persona común sea guiada por el amor de Dios a una verdadera y vital relación espiritual con Él. Esa es la mente, esos son los pensamientos que pensó Jesús, esa es la mente que tuvo Pablo y esa es la que tiene que ser nuestra mente también. Los pensamientos
de servicio despojado de sí, despojado de uno mismo, tienen que ser nuestros pensamientos. Ese registro que acabamos, que estamos estudiando, es tan simple de entender como demandante de poner en práctica. Es cierto, es así. Sin embargo, lo más importante aquí es que esta forma de pensar y de conducirse es posible. Eso es lo más importante. Pero si Jesús fuera Dios, entonces esto sería imposible de aplicar para cualquiera de nosotros. ¿Qué duda puede cabernos que la mente del Señor Jesucristo fue vasta, fue inmensa, pero la mente de Dios es infinita? No hay punto de comparación. La palabra nos invita a ser imitadores de Dios como hijos amados, pero no nos insta a poner la mente de Dios, sino que nos insta a poner la mente de Cristo. Si fuera que debiéramos poner la mente de Dios, entonces seríamos como Él, sabiendo el bien y el mal, un error ya cometido hace muchos miles de años atrás. Ahora estamos listos para ir al sector que necesitará un profundo estudio de nuestra parte. Estamos en Filipenses 2, en el 5 vamos ahora al versículo 6. Dice, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Bueno, el cual es nuestro querido Señor Jesucristo. La palabra forma viene del griego morfe. Imagínese usted que usted fuera griego y que usted está en el primer siglo. A usted no habría que explicarle estas cosas, porque usted leería acá morfe y usted entendería lo que yo estoy por explicarle ahora, que puede ver en cualquier léxico bíblico o diccionario bíblico. Esa palabra forma, que viene del griego morfe, no se refiere a una esencia interna, sino a la forma mediante la cual la persona o la cosa choca a la vista. Es decir, es la apariencia externa. No se refiere al interior, se refiere a lo de afuera. La cláusula que en nuestra versión dice, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Hay otras versiones que la tradujeron de otra manera bastante más apropiada. Yo se las voy a leer. Dice una de esas, dice, no dio consideración a un arrebatamiento, a saber, que debiera ser igual a Dios. Esto se acerca un poco más al concepto, lo vamos a ver a medida que voy explicando. Quiero decir, se acerca más al concepto que dan las letras griegas. Lo que está diciendo es que Jesús no consideró que era robarle a Dios o arrebatarle a Dios el ser igual a su Padre. Otra versión dice, no tuvo por usurpación ser igual a Dios. Es decir, que él no consideró que el ser igual, igual que en un rato vamos a estudiar más, el ser igual a Dios, Jesucristo no lo consideró que lo estaba usurpando al Padre, que estaba usurpando la posición de Dios que tiene nuestro querido Padre Celestial. La estructura del versículo en nuestra versión es muy diferente a como está presentada en otras versiones e inclusive en el texto griego interlineal. De no ser cuidadosos, podríamos perder el sentido de lo que Dios quiere mostrarnos en esta maravillosa porción de la Escritura. La palabra griega traducida aferrarse es harpagmos. Es esa la palabra griega por si ustedes quieren estudiarla. Y quiere decir agarrar, apoderarse, hacerse con una cosa que puede ser agarrada o incautada. También quiere decir botín, cosa de estima, una cosa para ser tomada, para ser retenida. Eso quiere decir que él no consideró un arrebatamiento o usurpación del puesto de Dios hacerse igual a él. Bueno, pues bien, la palabra igual, donde dice igual a Dios,
proviene de un vocablo griego que usted va a ver que más o menos lo conoce. Es la palabra griega isos, que quiere decir igual en cantidad o calidad. De esta palabra isos nosotros tenemos el vocablo castellano isósceles. ¿Se acuerda de cuando usted iba al colegio y veía geometría, que vio distintos tipos de triángulos? Pues bien, este es el triángulo isósceles. Para decir, ¿por qué se llama isósceles? Porque tiene dos lados, dos de sus lados, triángulo tiene 3 lados, 2 de ellos son iguales. Pero vea, el lado derecho y el lado izquierdo tienen el mismo ángulo pero no son el mismo lado. El lado derecho es el lado derecho y el izquierdo es el izquierdo. Esa es la palabra isos que es usada aquí cuando habla de que es igual a Dios. Bueno, pues bien, es ese isos que es nuestro Señor igual a Dios. Uno es uno y el otro es el otro. No pierden sus características individuales porque son 2 seres totalísima y absolutamente independientes, como estos 2 lados del triángulo. Uno está en un lado y otro está en el otro lado. No en apariencia, son idénticos, pero están en lados diferentes. Así es con nuestro querido Señor y nuestro querido Padre Celestial. Son 2 seres maravillosos, dignos de todo amor y respeto por parte de nosotros, pero son independientes. Uno es uno y el otro es el otro. Esa es la palabra isos que está usada ahí. Pudo haber usado cualquier otra, pero la palabra que usó es isos. Bueno, pues bien. Fíjese que es como le decía, si usted fuera griego y estuviera en el siglo I, no habría que explicarle estas cosas. Usted entendería que de ahí viene la palabra isósceles y que a pesar de que son 2 lados iguales, son idénticos en el ángulo y en la longitud, no son el mismo lado. Bueno, sin ir más lejos, la manera en que es fraseada o en que ha sido traducido este versículo en nuestra versión, invalida la Trinidad. Dice, pues siendo en forma de Dios, si Jesucristo fuera Dios, este hubiese sido un buen versículo para hacerle decir que, diría por ejemplo, pues siendo Dios en forma de hombre. Por ejemplo, podría haber puesto eso, pero no dice eso, sino que dice, pues siendo en forma de Dios. Dice en forma de Dios, no dice Dios en forma de hombre. Ahora, ¿cómo pudo Cristo Jesús ser en forma de Dios, siendo que Dios es espíritu y por lo tanto no tiene una forma que la gente pueda observar? No se la puede, ninguno de nosotros podemos observar espíritu. Jesús fue la imagen de Dios, pues Él estaba lleno con Espíritu Santo, era el Mesías y vivió en perfecta obediencia. Cuando los mansos observaban a Jesús, ellos percibían a Dios. La gente vio a Dios en acción en su fiel Hijo y siervo, porque esto fue el Señor Jesucristo, fue hijo de nuestro querido Dios, pero también fue siervo de Dios, al máximo. Al ver a Jesús, la gente pudieron observar cómo pensaba, en una forma de decir, y cómo juzgaba a Dios. Los creyentes aún pueden ver a Dios en su palabra escrita y en los trabajos de sus santos fieles, no solamente de nuestro Señor Jesucristo, tal y como habían visto a Dios revelado por la palabra en la carne durante el ministerio de Jesucristo sobre la tierra. Pero quienes rechazan, esto en cuanto a los mansos, pero quienes rechazan a Dios nunca vieron ni podrán ver a Dios en acción, aunque hubiesen visto a Jesús ministrar con gran poder delante de sus propios ojos. El manso lo veía, el rebelde, el que lo rechazaba, el rechazador, no lo podía ver. Juan capítulo 14, por favor, los evangelios. Vean, aunque Adán y Eva fueron creados a imagen y semejanza de Dios, no eran Dios. Cuando desobedecieron, perdieron el Espíritu de Dios y dejaron de tener su imagen. No pudieron más hacerlo tangible a Dios por sus propias palabras y hechos.
Del mismo modo, Jesús no fue la imagen de Dios al momento de nacer, sino a partir del momento que fue bautizado por Juan y comenzó su ministerio con todo el poder de Dios en manifestación. La segunda cláusula de este versículo también impugna a la Trinidad. Fíjese que dice, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Si Jesucristo hubiese sido Dios, la manera en que esta porción del versículo podría leer sería, no estimó ser Dios como cosa a que aferrarse. No dice eso. ¿Por qué cambiarle el sentido? Una cosa es ser igual a tal y otra cosa es ser tal. Su hijo, por ejemplo, su hija, pueden ser muy igual a usted, pero no son usted. Su hijo es su hijo y su hija es su hija. Y usted es usted, perdón. Su hijo es su hijo y usted es usted. Bueno, lo mismo es con Dios y con el Señor Jesucristo. Todo el poder y autoridad le fueron dados a Jesús por su Padre. Entonces, podemos entender cómo pudo ser igual a Dios. Él era el Hijo de Dios. Él era el agente representante de Dios sobre la tierra, como antes lo había sido Adán. Adán fue el virrey de la creación. Jesús representaba a Dios para Israel y fue en ese solo sentido igual a Dios, pues Dios es mayor que todos, como él mismo Jesús enseñó. Y claro que ese todos que estamos por leer, lógicamente también lo incluye a nuestro Señor Jesucristo. Juan 14, en el versículo 28, dice, habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habríais regocijado, porque he dicho que yo voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. El Señor Jesucristo lo dice. Él lo reconoce, debemos reconocer lo que dice la Escritura. No es desmerecerlo a nuestro querido Señor Jesucristo. Nuestro Señor tiene una posición exaltada, dada por nuestro mismo Padre y Dios. Entonces, pero Él es el Hijo y Dios, el Creador de los cielos y de la tierra. Nuestro querido Padre Celestial, Él es el Creador. Él es mayor que nuestro Señor y que todos. Para atrás en Juan, por favor, Juan capítulo 10. En el 29, Juan 10, 29, dice, mi Padre que me las dio es mayor que todos, ese todos lo incluye a Él. Y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre, quien es mayor que todos, lo que incluye a nuestro Señor Jesucristo, uno somos. Yo y el Padre, uno somos. Son uno en propósito. Son uno en propósito. Son como el triángulo isósceles. Forman parte del mismo sistema de bendición a la humanidad. Pero uno es el uno y otro es el otro. Éxodo capítulo 4, les quiero mostrar un ejemplo más. Esto echa por tierra toda igualdad entre Dios y Jesucristo por fuera del contexto que nosotros estuvimos estudiando cuando definimos la palabra isos, Éxodo 4. El hecho que el Redentor estaba investido con poder desde lo alto y representó a Dios para con la humanidad, no considerando el Señor Jesucristo como que podía robarlo, o lo que es lo mismo que decir usarlo para sus propios propósitos, o usurparlo para ganancia personal. El Señor Jesucristo no hizo eso. Eso es un gran ejemplo para todos nosotros, sus hijos. Los siervos fieles de Dios nunca usan su autoridad proveniente desde arriba de manera egoísta para sus propios fines. Éxodo capítulo 4, versículo 16, miren lo que dice. Y él, aquí Jehová se refiere a Aarón, Jehová está hablando con Moisés y se refiere a Aarón, y él hablará por ti al pueblo, le dice a Moisés. Te será a ti, Moisés, en lugar de boca, y tú serás para él en lugar de Dios. ¿Usted se piensa que por decir esto, usted o yo tenemos derecho a pensar de que Moisés fuera Dios?
Dios necesitó un agente representante, alguien que fuera como Él o lo más como Él posible delante de las personas para llevar a las personas a Dios. Eso hizo nuestro querido Señor Jesucristo. Usted pensaría que alguien que diga que Moisés era Dios, por esto que acabamos de leer, es una locura. Bueno, lo mismo es que lo diga de nuestro querido Señor Jesucristo. Éxodo 7, 4, 5, 6, 7, Éxodo 7. Primer versículo dice, Jehová dijo a Moisés, mira, yo te he constituido Dios para Faraón. ¡Wow! Fíjese, nuestro querido Dios dándole esta autoridad a Moisés. Te he constituido Dios para Faraón y tu hermano Aarón será tu profeta. Similar a lo que acabamos de leer. Esta responsabilidad singular que recibe Moisés en estos términos así tan estrictos, no significa que él fuera Dios. Lo mismo es con nuestro Señor y su responsabilidad para con la humanidad. Moisés pudo haber utilizado el peso de su comisionamiento divino para servirse a sí mismo, pero él recordó a quién servía. Tan grande como fue la autoridad de Moisés, la de Jesús fue mucho más grande todavía, y por consiguiente, el potencial para servirse a sí mismo también fue mayor, lógicamente. Sin embargo, nuestro Señor no lo hizo. Moisés no fue Dios y tampoco lo es nuestro querido Señor Jesucristo.